Queridos hermanos y hermanas, un saludo muy cordial en el Señor. Y le doy la más cordial bienvenida al programa La Palabra del Pastor. Nos encontramos ya en el segundo domingo del tiempo del Adviento. Como en la semana pasada no pude compartir con ustedes el primer domingo por estar fuera de la sede y en confirmaciones en otras partes de la diócesis, quisiera iniciar esta reflexión precisamente explicando y recordando el significado del Adviento. Esa palabra es precisamente recibir o esperar al que viene. Esperar, recibir, acoger a Cristo que viene como Salvador del hombre. Él es el Mesías, Él es el enviado del Padre. Y precisamente Dios dispuso que en el preciso momento, o como diría San Pablo, en la plenitud de los tiempos, el Hijo del Padre, Dios como el Padre y el Espíritu Santo, se encarnara en el seno de una criatura. De María es nuestra madre, pero es la madre de Dios, del Hijo de Dios hecho hombre. Y esta celebración o esta preparación del Adviento también conlleva a ese otro aspecto del tiempo, de recordar que debemos de estar vigilantes porque Jesús, si bien es cierto, recordamos el nacimiento del Hijo de Dios, que se hizo historia, se hizo tiempo, temporal, pues también recordamos que Él vendrá en el tiempo que el Padre lo sabe, para dar por cumplido esta espera y este modo de vivir aquí en la tierra. Sabemos muy bien que nuestra vida se desarrolla acá, se despliega aquí en este mundo, pero también por la fe sabemos que nuestra patria definitiva no es la tierra, sino es el encuentro con Dios. Llamémoslo así, cielo, porque el cielo no es un lugar, el cielo es un estado, un modo de encontrarse. Y el modo de encontrarse es precisamente con quien nos ha dado la vida, con quien nos ha dado la existencia, con quien nos ha manifestado que Él es nuestro Padre. Es decir, la plenitud de la vida de una criatura se consume y se concluye y se termina con el encuentro personal con Dios, ya no en esta vida, sino en el cielo, es decir, gozando de su presencia, teniendo la plenitud del gozo que es totalmente para nosotros desconocido, es decir, por experiencias humanas de la felicidad, más o menos intuimos cómo podría ser la felicidad con Dios, pero ciertamente el Señor nos ha reservado esa experiencia para gozarla cuando nosotros nos encontremos con Él. Intuimos, percibimos cómo podría ser ese, después de nuestra muerte, es decir, de haber terminado el ciclo terreno, encontrarnos con Dios. Entonces, el tiempo del Adviento son como una fachada de una casa que tiene dos ventanas. Tiene dos ventanas muy amplias y las dos tienen que traslucir el misterio que se esconde, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios y la parucía, el tiempo final. Por lo tanto, pues hoy, en este ya segundo domingo del tiempo del Adviento, aparece un personaje, yo diría hasta dos, Isaías también, el profeta de la esperanza y el profeta del consuelo. La primera lectura que escucharemos en las misas de hoy, domingo, pues comienza con una invitación: consuelen a mi pueblo, consuelen a mi pueblo, consolar. ¿Y quién es el que nos consuela? Dios nos consuela. Al Espíritu Santo se le llama el Paráclito, que significa consolador. Pero Jesús también es el abogado, y el abogado es el que intercede, el que sale fiador de otra persona, el que la defiende, el que la consuela.
Por lo tanto, en el misterio trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios y tres personas, se esconde una verdad maravillosa. Todo un Dios que consuela a su pueblo. Todo un Dios que se abaja, que se estira, que se inclina, quizás sea esa la palabra más adecuada, que se inclina como un padre se inclina para poder tocar a su criatura, porque es muy pequeña y entonces se pone al nivel de su criatura. Así también el consuelo de Dios es como que Dios se inclinara hasta tal manera o se rebajara hasta que el tamaño o la medida sea igual que la del hombre. Por eso podemos decirle al Señor Jesús, tú te pareces mucho a mí. Y es cierto, habremos acertado, y no solamente el parecer, sino podríamos decirle, Señor, tú eres yo. Y hay una profunda, íntima relación, un vínculo en el que Dios ha querido acercarse tanto a su criatura que se pareciera a Él y fuera Él. Entonces, desde esta manera que tenemos nosotros de percibir quién es Dios para nosotros, como que el problema de alguna manera estaría resuelto. A esos interrogantes, si estamos solos, qué va a pasar de nosotros, cuál es nuestro futuro, el temor a la muerte, al dolor, al sufrimiento, a todos esos grandes interrogantes que el mundo hoy se plantea, el temor de las guerras, de las discordias, de las injusticias, de esos desequilibrios, de esas desigualdades enormes que ha creado el hombre, que ha generado el hombre, precisamente por no ver y porque se le obnubila su visión cuando no ve al otro como su hermano, hijo de Dios como él mismo lo es. Si nosotros pudiéramos entender esta gran realidad de la filiación divina, que todos somos hijos de Dios, y como diría San Pablo, una sola lengua, la lengua de los hijos de Dios, entonces nos daríamos cuenta que cometemos muchos errores, muchas equivocaciones. Nos equivocamos cuando planteamos una fraternidad totalmente basada en los intereses personales. Cuando nos acercamos a los demás por interés personal. Cuando pensamos que podemos sacar un provecho. Cuando pensamos que la persona es una cosa, es un objeto. Y cosificamos a las personas. A tal punto también hasta de manipular a Dios. Y Dios se escapa de esas maneras, de esas formas de pensar. Por eso qué importante es que ahora escuchemos a Isaías el profeta, que nos dice, consuelen. Entonces, consolar y ser consolado. Yo también debo consolar a los que necesitan de mi persona, de mi presencia. Necesito también dejarme consolar por los demás. Por eso quitar toda actitud que sea de orgullo, de engreimiento, de amor propio desmedido. Eso, queridos hermanos, hacer un gran esfuerzo para ser solidarios y dejar que también otros sean solidarios conmigo. No solo el que yo haga, sino que también recibir de los demás. Hay personas que se sienten muy contentas porque hacen cosas buenas, pero cuando alguien le quiere hacer y le quiere ayudar, no lo permite. No, yo me basto por sí sola, dice. Entonces, estas dos cosas, estos dos platillos de la misma balanza, consolar y ser consolado, para que verdaderamente podamos crear y construir esta civilización del amor. Esta palabra que la acuñó el beato Paulo VI, crear la civilización del amor. Y esto no es una utopía, porque uno puede decir, bueno, pero ¿dónde está esa civilización? ¿Dónde se encuentra? Si lo que tenemos son experiencias, noticias totalmente contrarias de la civilización
que el mundo va decantando, se va por ese camino del odio, de la enemistad, de los desacuerdos, de la autodestrucción. Pero ciertamente ese camino tomado por la humanidad comienza en el momento en que el hombre ha decidido alejarse de Dios. Por eso debemos tornar, debemos volver, y el tiempo del Adviento nos dice eso, que debemos retornar, que debemos volver, que cada quien tiene que hacer un examen personal para ver qué está haciendo con su vida. Y volver a Dios no es simplemente, ya, entonces voy a ir a misa, sino confiar en Dios, saber que este Dios que nos ha dado Jesucristo como nuestro hermano, nos está pidiendo que confiemos en Él, que dejemos que Él entre en nuestro corazón. Y al entrar en el corazón de una persona, no entra solo para una cuestión intimista, personal, piadosa o pietista, mejor dicho, sino que tiene una transformación. El que tiene a Dios, tiene a los hermanos. Esa es una consecuencia básica. Tener a Dios en el corazón supone una armonía con los demás. Supone un saber llevar a los demás, respetarlos, entenderlos, comprenderlos, disculparlos, perdonarlos, tener paciencia. Como también Dios tiene paciencia conmigo, como Dios también sabe esperar que yo cambie, que yo reaccione, saber esperar los cambios de los demás sin las prisas, sin las violencias, sin los reproches que podemos nosotros suscitar, porque nos somos impacientes, porque creemos que ya se nos va. Y entonces, querido hermano que me escuchas, querida hermana, qué bonito es que ahora tú y yo pensemos un poquito en el cómo estamos preparándonos para recibir a Jesús, ¿no? ¿Cómo estamos preparándonos? No dejarnos engañar de todo este aparato externo en el que nos vemos imbuidos desde que comienza el Adviento, los primeros días de diciembre. Ya escuchamos los cánticos navideños, ya están las luces, ya están las guirnaldas, está ya la corona, muy bien. Pero podríamos pensar que eso es suficiente y no lo es. Eso vendría a ser como una consecuencia. Lo que sí necesitamos nosotros, y en primer lugar, es preparar el corazón para que Jesús reine. ¿Se acuerdan ustedes que hace 2 o 3 semanas atrás la iglesia terminaba su ciclo cristiano? ¿Y con qué fiesta? Con la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. Y entonces el prefacio de la misa decía una cosa, decía que el reino de Cristo es un reino de amor, un reino de justicia, un reino de paz. Y vuelve de nuevo la pregunta así, a quemarropa. ¿Y dónde está ese reino de Cristo? ¿Dónde está para yo ir y formar parte de él? Pues tú eres miembro y ciudadano del reino de Cristo. Y en la medida que tú fomentes la paz, la justicia, pues estás creando ese reino. No es un reino para los ángeles, sino es un reino que lo conformamos tú y yo. Pues qué bonito es que nos demos cuenta que el tiempo del Adviento, más allá de pensar que es una cosa, como dicen algo, ¿no? A veces acuñamos ciertas frases, eslogan, que son muy peligrosos porque se meten en la cabeza, ¿no? Y hay que desmontarlos. Por ejemplo, escuchamos en la radio, en la televisión, en la propaganda de los panetones o de los artículos que se puedan vender en ese tiempo, decir, por ejemplo, que la Navidad de los niños. Y ya nos hemos quedado con eso, que la Navidad de los niños y los adultos. O, por ejemplo, cuando alguien dice, no, las mujeres rezan más que los hombres, o el rosario es para las mujeres. Son clichés. Son clichés que uno ha ido acuñando y ha ido, de alguna manera, creando para facilitar una autodisculpa. La Navidad es de todos los hijos de Dios. Otra cosa que me expliquen y me digan que en ese tiempo los niños son objetos de regalos y que los niños nos dan ejemplo con su infancia, de su pureza de corazón, de acuerdo. Pero decir así tan alegremente que la Navidad es de los niños, no, la Navidad no es de los niños, la Navidad es de todos. Y los primeros somos los adultos,
que debemos sentirnos. Por eso, de alguna manera, se genera una actitud un tanto despreocupada, diría yo, cuando un cristiano, por su condición de varón o por su edad, como que marca la distancia y dice, no, esas cosas lo hacían los niños, ¿no? O lo hacen los niños. O cuando dice, no, pero esto yo lo hacía cuando era joven, ahora que ya soy adulto, y daría la impresión que los años nos acartonan, nos ponen rígidos, nuestro corazón no puede vibrar por las cosas de Dios. Eso quiere decir que tenemos una fe acartonada, endurecida. Pues no. Por eso la Navidad, el tiempo del Adviento nos ayuda a ir preparando nuestro corazón. Repito, es el corazón la sede más preciosa para un Dios que se ha hecho. Cristo, Rey de nuestros corazones. Vamos a pedirle al Señor que nos siga instruyendo y que aprovechemos este tiempo para consolar y ser consolados por Dios. Es una buena oportunidad también para poder hacer una buena confesión en estos días. Como bien sabemos, pues estamos también como muy puestos en estas celebraciones de la confirmación, primera comunión. Los hijos se confirman, un sobrino, el nieto, o también el hijo hace la primera comunión. Entonces, acompañar o consolar significa que en primer lugar yo le dé ejemplo a esa persona, y si tengo la disposición y la posibilidad de confesar, pues debo confesar. O si no la tuviere, ver la posibilidad de superar esos inconvenientes. Y la convivencia, el no casarse por la iglesia, es un impedimento. Entonces, hay cosas que a los adultos, con motivo de ver estas celebraciones, se nos presenta la oportunidad de cambiar de vida, de corregir. Pues que sea así, que sea verdaderamente un advenimiento, una espera, un deseo enorme que Jesús llegue ya, porque cuando Él llega, llega también la primavera, llega el cambio, llega la necesidad de ser una criatura distinta. Dios los bendiga a todos, y nos estamos preparando para la visita al Santo Padre, ¿verdad? Pues nos preparamos y ánimo, adelante, que Dios les bendiga a todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta la próxima semana.